Buenas tardes, chicos. Pues vamos a corregir una serie de ejercicios que tendrían que estar hechos ya, que serían del 23 al 37, esta franjita de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, vamos al libro, ya vamos a ver. Página 59, ejercicio 23, el primero me decía, investiga sobre la profunda influencia que Lyell ejerció en el pensamiento de Darwin y hace un breve resumen. Bueno, lo que tenéis que hacer era buscar a Charles Lyell y dentro de qué pensamiento trabajó o de qué ciencia o rama de la geología trabajó. Entonces, bueno, si os acordáis en el libro, era uno de los representantes del uniformismo o actualismo, ¿vale? Que decía que los cambios geológicos importantes se habían producido poco a poco en el tiempo y de manera uniforme, como los procesos actuales. Un ejemplo pues era el movimiento de las placas tectónicas. Entonces, ¿qué influencia puede tener en el pensamiento de Darwin? Darwin, como sabéis, es el máximo representante de la teoría de la evolución, no el único, evidentemente, y la evolución de Darwin se llama también gradualismo. Entonces, la evolución de Darwin dice que los cambios biológicos se van acumulando, o los cambios evolutivos se van acumulando poco a poco, dando lugar a nuevas especies o a la extinción de estas. Es decir, ¿qué tienen en común realmente uno con el otro? Pues esa idea del tiempo, ¿no? De que los cambios, tanto geológicos como biológicos, se tienen que acumular poco a poco y que como resultado tendremos pues el relieve actual en el caso de la geología y las especies actuales en el caso de la biología. Ese sería lo que tienen en común Lyell y Darwin. Siguiente ejercicio me decía, el 25, observa el cuadro inferior y responde. Bueno, el cuadro es este, el de los fósiles guía, ¿vale? Ya lo habíamos trabajado en clase. Y nos dice, razona que seres dan una información temporal más precisa, los corales, los amonites o los reptiles. Bueno, si vais al cuadrito, vais a ver, bueno, que los corales surgen en el Ordovícico, los corales como actuales, y siguen hasta el día de hoy, lógicamente. Los amonites son típicos de todo el Mesozoico, pero concretamente el Jurásico, y los reptiles, pues surgen en el Carbonífero y duran pues hasta el Cuaternario, hasta hoy, ¿no? Entonces, los que me dan una información temporal más precisa, lógicamente, son los amonites, porque son los que están más acotados en el tiempo, ¿eh? Dentro de la era mesozoica, y concretamente más abundantes durante el periodo jurásico. Dice, ¿qué variedad de fósiles podemos encontrar en una roca del Silúrico y en una del Jurásico? Bueno, en una del Silúrico podríamos encontrar foraminíferos, raptoritos, podemos encontrar trilobites, bivalvos, peces acorazados, corales, gasterópodos y equinodermos. Lo que tenemos que hacer básicamente es ir a la fila del Silúrico, ¿no? Y ver qué fósiles de todos los que tenemos arriba pues se encuentran. Evidentemente aquellos que están en la línea discontinua serán más difíciles de encontrar y aquellos en los que la línea es continua quiere decir que eran más abundantes y más fáciles de encontrar, ¿vale? Y en una del Jurásico, pues bueno, foraminíferos, amonites, bivalvos, belemnites, corales, gasterópodos, equinodermos, reptiles y mamíferos. Y también aves, ¿vale? Pero sería más difícil, porque surgen, si os fijáis, ya al final del Jurásico. C. ¿Podré encontrar en la misma roca belemnites y graptolitos? Razónalo. Pues hombre, pues no. Teniendo en cuenta que los belemnites son de mediados del Mesozoico hacia el final y que los graptolitos se extinguen al final del Silúrico, pues evidentemente eso no se cumple. No puede encontrarse en un mismo estrato fósiles de diferentes eh, épocas, de diferentes periodos o de diferentes eras. ¿Por qué? Pues por el principio de sucesión faunística, del que ya hemos hablado. D. ¿Qué edad tendrá una roca en la que abundan a la vez goniatites y trilobites? Que abundan a la vez goniatites, que empiezan en el devónico y finalizan en el pérmico, y que más me ha dicho, goniatites sí, trilobites. Bueno, pues lo más probable es que sean del devónico. Pero no lo podemos asegurar al 100%. Lo más probable es que sean del devónico. Lo que es seguro es que es entre el devónico y el pérmico. Vale, pues ese es el 25, ejercicio muy interesante, muy de examen, algo parecido. Recordad la lista que tenéis que aprenderos de fósiles guía. Hay unos cuantos de los que tenemos aquí que son muy interesantes y que hay que saber cuándo vivieron. ¿La tenéis? Si no la tenéis, pues algún compañero que os la pase el por grupo de WhatsApp o ponerla en común. Si a alguien le falta, que me lo pregunte. ¿Vale? Más cosas.
31. Vale, nos marca una datación por desintegración radiactiva, ¿vale? Y nos dice, ¿cuál es en este caso el átomo padre y el átomo hijo? Bueno, el átomo padre es el uranio 238 y el hijo es el plomo 206. Punto. ¿Cómo varía la cantidad de uranio y de plomo conforme pasa el tiempo? Pues hombre, cada vez que pasa un periodo, cada vez que pasan esos 4.510 millones de años, pues tengo la mitad de uranio y la mitad de plomo. Cuando pase el siguiente periodo, lo mismo, ¿no? Entonces, si por ejemplo tenía, no he contado las bolitas que hay, pero imaginemos que tengo, yo que sé, 40. Pues luego tendré 20 y 20, en la siguiente tendré 30 y 10, en la siguiente tendría 35 y 5. Siempre se va reduciendo a la mitad. El isótopo padre y aparece el isótopo hijo, que es la mitad restante. Vale, y ejercicio 34. Si la datación de un granito de la Sierra de Gredos ha arrojado un valor de 306 más menos 7 millones de años, ¿entre qué dos extremos puede estar comprendida su edad? Bueno, es que esto, más menos 7 millones de años, matemáticas ultra básicas. Pues hombre, puede tener como máximo 313 millones de años y como mínimo 299, ¿sí o no? Ya está. ¿No? Es sumar 7 y restar 7. Se acabó. Eso me está diciendo que están en ese rango de edades. Y por último, el 37 dice, una capa de caliza se halla limitada por dos coladas de lava cuya edad absoluta se conoce. 80 millones por arriba, 90 millones por abajo de años. ¿Qué puedes decir sobre la edad del nivel de calizas? Pues hombre, que está entre 80 y 90 millones de años, ¿no? Es intermedio. ¿Qué tipo de datación ha realizado? Pues las dos. Si yo digo que está entre el de arriba y el de abajo, datación relativa. Si yo digo que tiene entre 80 y 90 millones de años, datación absoluta, porque estoy dando una cifra, ¿vale? O sea que he utilizado las dos. Depende de lo que diga. Si estoy diciendo, bueno, yo digo que las calizas tienen entre 80 y 90 millones de años, datación absoluta. Si yo digo que esa caliza es más antigua que la que tiene el estrato que tiene inmediatamente arriba y más moderna que la que tiene abajo, datación relativa. ¿Ok? C. ¿Cómo interpretarías el hecho de encontrar en la caliza un un grano de circón de 300 millones de años de edad? Pues como una impureza, un artefacto, algo que ha llegado ahí que no debería haber llegado ahí, porque solo puede haber materiales de manera natural de entre 80 y 90 millones de años ahí. Y si además me está diciendo que es un grano, es decir, un grano de polvo, pues es que ha llegado de manera artificial, que no debería de estar ahí. Estos son los ejercicios que tenemos que tener corregidos ya a día 7 de octubre. Mañana los corrijo presencialmente con los chicos el día 8, con el turno que tengo. Y avanzaremos en Historia de la Tierra. Voy a avanzar un poco de más. En el caso de que mañana no llegue a donde quiero llegar, que es muy probable que no lo haga, es decir, que quiero acabar el Mesozoico, les voy a decir a los chicos de mañana que acaben de ver el vídeo durante esta semana, ¿vale? Porque tenemos que dejar el Mesozoico finalizado sí o sí. Así que vamos con ello. Solo voy a explicar el Mesozoico hoy. Son tan solo 3 periodos dentro de esta era que, bueno, por recordar un poquito, nos habíamos quedado en el Pérmico con la clase online. Habíamos hablado de que se había terminado esa orogenia parisca de la que había hablado, con una gran extinción, la más importante de la historia de la Tierra, en la que el 90% de la vida había desaparecido, la vida marina había desaparecido y el 70% de la terrestre también. Por lo tanto, la vida estuvo ahí a puntico de pasarlo mal. Desaparecen muchos géneros, entre ellos muy importantes, pues los trilobites y los graptolitos. Por lo tanto, siempre que hablemos de trilobites o graptolitos, como máximo han llegado hasta aquí. A partir de aquí, a partir de esos 252 millones de años, ya no pueden volver a aparecer en ningún tipo de estrato, ¿ok? Empezamos con el Mesozoico. El Mesozoico, volvemos a último eón, no os liéis, eón era la unidad grande, desde los 541 millones de años hasta la actualidad. Dentro de ese eón, tres eras: Paleozoico, que ya lo hemos visto, con sus 6 periodos; Mesozoico, con 3 periodos, que son los que vamos a ver hoy; y el Cenozoico, con sus 3 periodos, que serán los que veremos en el vídeo de la próxima semana y de manera presencial. A nivel geológico, ¿qué ocurre? Bueno, se vuelve a formar otro supercontinente. Habíamos hablado ya de Rodinia hace unos cuantos milloncejos de años. Ahora vuelve a aparecer otro supercontinente, Pangea. Otra vez, los continentes se vuelven a encontrar totalmente unidos y rodeados por un superocéano llamado Pantalas, ¿vale? Además, Pangea no tiene una forma del todo cerrada, sino que tiene una especie de forma de C, luego os enseño una imagen, y tiene un mar interior llamado el mar de Tetis, ¿vale?
No hagáis bromas, que ya sois adultos para hacer bromas con esto. Al final de este periodo comenzará, como ya ocurrió anteriormente, para que veáis un patrón en ciertas cosas y que ya os sea más fácil memorizarlas luego, empezará a resquebrajarse, empezará a fragmentarse este supercontinente, ¿vale? Y aparecerán mares poco profundos, que ya vimos lo que ocurrió anteriormente en el Cámbrico cuando ocurrió esto, ¿qué ocurrió con la biodiversidad? Pensad un poco en ello, ¿vale? Entonces, a nivel biológico, aparecen los primeros mamíferos, ¿vale? Y aparecen los reptiles arcosaurios, que son, por así decirlo, los precursores de los dinosaurios, ¿vale? Son, bueno, o los primeros dinosaurios, si lo queremos decir así. ¿Vale? Los primeros mamíferos van a estar muy limitados, van a ser una especie de pequeños mamíferos del tamaño de un ratón, de una musaraña, además esto se parece a una musaraña o a una zarigüeya, pero el tamaño es pequeño y van a estar muy limitados en cuanto a tamaño durante todo el Mesozoico. ¿Por qué? Porque es el periodo de los grandes reptiles. Entonces, si hay reptiles gigantescos, grandes carnívoros, grandes herbívoros, muy diversificados, que toman todos los puntos de Pangea de este supercontinente, pues el mamífero se ve limitado a una vida nocturna con mucha penuria, porque no va a poder desarrollarse, va a tener que salir ahí por la noche, a escondidas, para comer carroña, cuatro frutas, cuatro hierbas, porque en el momento que intenten competir con los dinosaurios, por así decirlo, pues el dinosaurio pues llega al T-Rex y le pega un mordisco y dice, ¿dónde vas, chaval? ¿Vale? De manera un poco simple, pero esta sería la idea. Es decir, los mamíferos se van a tirar todo el Mesozoico sin pena ni gloria, aguantando ahí como buenamente pueden. Ya llegará su turno. Es el momento de los grandes reptiles. ¿Qué pasa? Que este supercontinente que tenemos aquí con forma de C, este es el mar de Tetis, se empieza a abrir, o se sigue abriendo. Y llegamos al Jurásico, Parque Jurásico, ¿vale? Siguiente periodo, segundo de los tres que vamos a ver ahora. Se fragmenta todo este supercontinente en dos grandes bloques, uno que se va a ir hacia el norte, otro que se va a ir hacia el sur, lo que va a provocar pues una gran diversificación a todos los niveles. Diversificación de las plantas, porque van a aparecer grandes coníferas, van a aparecer los ginkgos, el ginkgo biloba, que es una planta considerada como un fósil viviente. Os animo a que busquéis lo que es ginkgo biloba, como suena, con dos Bs. Bueno, ginkgo ahí tenéis el nombre del género, la especie, biloba, con dos Bs. Grandes helechos, los equisetos, más conocidos como cola de caballo, que se utilizan como infusión a día de hoy, son diuréticos, se utilizan para poder para hacer pis. Y los grandes reptiles que siguen diversificándose son los amos de la Tierra. Y además a todos los niveles, como vamos a ver ahora. También es el turno de los amonites, muy, muy, muy importantes durante el Jurásico. Y bueno, digo lo de los que se hacen dueños del agua, de la tierra y del aire, ¿no? Ictiosaurios, dinosaurios, los grandes dinosaurios vegetarianos, por cierto. Vegetarianos, no, perdón, herbívoros, joder. Como los diplodocus, el brontosaurios, etcétera, etcétera, y los pterosaurios, como el pterodáctilo, ¿no? Entonces, lo que quiero representar un poco con esta imagen es que son los dueños y señores de la Tierra. La Eurasia, como la veis aquí, que ya empieza a tener algunas formas de cosas que conocemos, Gondwana también, uy, cómo se parece esto a un continente actual, cómo se parece esto otro a un continente actual, ¿verdad? Esto también se parece, esto también, bueno. No quiero dar pistas, creo que tampoco hay que tener una visión espacial de la leche para darse cuenta de lo que es esto, ¿no? Y estas son las hojas del ginkgo biloba, por si alguna vez lo habéis visto en la calle, bueno, pues para que os suene este árbol tan curioso, que se le considera, como os digo, un fósil viviente, porque apenas ha evolucionado desde entonces, desde el Jurásico. Y por último, vamos a finalizar el Mesozoico con el tercer periodo, a nivel geológico. Continúa la fragmentación, y continúa tanto que va a aparecer, o se empieza a formar el Océano Atlántico. Fijaros, a nivel geológico hace 4 días, se empezó a formar el Atlántico. A nivel geológico, hace 4 días. Cuidado con esto, ¿eh? Se empiezan a visualizar los continentes actuales, aunque ya lo veíamos un poquito anteriormente, pero ahora gracias a la fragmentación pues vamos a ver también Sudamérica, África, Norteamérica y la placa euroasiática o Europa y Asia, ¿vale? A nivel biológico los dinosaurios alcanzan el culmen de su momento, es cuando más diversificados están, los hay de todos los tipos, de todos los colores, carnívoros, herbívoros, grandes, pequeños. eh, Aparecen las plantas con flor, las plantas angiospermas, y al final de todo esto, pues cuando todo era maravilloso para los dinosaurios, se acaba esto. Límite KT. El límite KT que viene de Cretácico terciario, aunque ya no se le llama terciario a la siguiente era, ¿vale? Pero bueno, sigue llamándose el límite KT porque es algo que ha cuajado muy bien en, en la gente, ¿no? Entonces, ¿qué marca este límite? El impacto del meteorito que todos conocéis, cuya marca está en la actual península de Yucatán en México. Puede que hubiera habido más factores para poder acabar con la vida de los dinosaurios y no acabar con la vida de otros animales, como por ejemplo la mayoría de los mamíferos. O sea que puede haber una actividad volcánica muy alta, un calentamiento climático,
unas sustancias tóxicas que hubo en las plantas que volvió a los reptiles estériles o que reducía su fecundidad. Bueno, hay un montón de teorías y de hipótesis. La más aceptada, la más conocida, impacto del meteorito, que además se puede registrar en un estrato que está marcado con esta línea de puntos, ¿vale? Con un polvillo fino de un material muy raro que es el iridio. Entonces el iridio, que está en ese límite, en una cantidad demasiado alta, solo puede provenir del impacto de un objeto extraterrestre, ¿vale? De un meteorito en este caso. Bueno, una pequeña representación de cómo sería la fauna, unas angiospermas, y bueno, este es un bivalvo, por comentar sin más, esto no hay que sabérselo, este es un bivalvo que se llaman rudistas, que son muy típicos de este último periodo. Con esto finalizamos la clase de hoy y de mañana, probablemente mañana no llegue aquí, así que tanto los que mañana vais de manera presencial como los que no, tenéis que ver este vídeo por lo menos para ponernos al día y dejar terminado el Mesozoico. Repasad esto que hemos visto, echadle un vistazo al libro, subrayad, id haciendo las actividades que os tocan, que las tenéis colgadas en el aula virtual. Y nada, chicos, hasta mañana.